Hola, bienvenidos al quinto episodio de Hablando con Vos, el podcast para aprender español de Buenos Aires. Yo soy Gaia y hoy vamos a hablar de sexo. Tengo en mi mano una lista que hice con diferentes términos informales, coloquiales y algunos vulgares para hablar de sexo que usamos acá en Argentina, en Buenos Aires. Espero que YouTube, que es tan family friendly, no me censure este video. Pero bueno, vamos a empezar con algunos términos. Y el primer término que tengo en mi lista es tirarle onda a alguien. Tirarle onda a alguien. ¿Cuándo uso este término? Cuando me gusta alguien. Si a mí me gusta alguien, un chico o una chica, y quiero acercarme, quiero que suceda algo y quiero comunicarle mi interés romántico, tengo que tirarle onda. Entonces, tirarle onda puede ser decirle algo lindo, guiñarle un ojo, o tal vez establecer algún tipo de contacto físico pequeño y aceptado, ¿sí? Eso es tirarle onda a alguien. Sería como something like flirt with someone, ¿sí? Entonces, si yo tengo un interés romántico en una persona y quiero que pase algo, le tengo que tirar onda. Después, otra expresión es muy similar a la anterior y es levantarse a alguien. Este es muy coloquial. Si yo me levanté a alguien, significa que yo conquisté a esta persona, ¿sí? Entonces, estoy hablando con un chico y le estoy tirando onda y de pronto, no sé, hablando, lo invito a tomar algo, después ya, si lo invito a tomar algo, no es tirar onda porque no es sutil. Invitar a tomar algo ya es algo más directo, pero bueno, si lo invito a tomar algo y acepta, ahí me lo levanté. Yo me levanté a este chico, podemos decir. Entonces, levantarse a alguien es conquistar a alguien de alguna manera. Y derivado de esta expresión, tenemos otra expresión que es estar de levante. Si una persona está de levante, significa que está buscando, está acechando, está viendo la situación porque quiere levantarse a alguien. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, una persona va a un boliche es nightclub, una persona va a un boliche de levante, significa que quiere conquistar a otra persona. Pero si yo no estoy de levante, significa que yo no quiero nada con nadie. Voy al boliche en plan tranquilo. Eso es, levantarse a alguien, estar de levante. Después, tengo acá el término chongo y chonguear. Porque, según vi en internet, los porteños le tenemos miedo al compromiso. Los porteños somos muy informales en nuestras relaciones y entonces tenemos un término específico que es para designar a una persona con la que salís, una persona con la que te acostás, una persona con la que tenés relaciones, pero no es nada formal, no es nada formal. Ahora en inglés está muy de moda el término situationship. Bueno, eso sería como mi chongo o mi chonga. Es una persona con la que te encontrás casualmente. Y el verbo es chonguear, ¿no? Como estoy chongueando con esta persona, me estoy viendo casualmente con esta persona. Después, otro término importante es ghostear, que viene del inglés ghost, to ghost. Ghostear significa dejar de responder completamente a una persona. Ignorar significa desaparecer, como un fantasma. Eso es ghostear y está muy mal. Por favor, no ghosteen a las personas porque denota falta de madurez emocional. Vamos, somos todos adultos. Sí, te estoy hablando a vos. No, mentira. No estoy pensando en nadie ahora. Pero, por favor, no ghosteen a las personas. Es innecesario. Somos adultos y podemos hablar las cosas. Bueno, después, otro término que tengo en mi lista es telo. El telo. ¿Qué es el telo? Es lo que en inglés es motel, maybe. Otro nombre que tiene es albergue transitorio. Es como un hotel al que vas solamente para tener sexo. Que si no tenés
un lugar, tu casa no está disponible o la casa de la otra persona no está disponible, vas a un telo. Y es un lugar para ir a coger. Y acá dije una palabra muy importante que es coger. Es gracioso porque en español de España, coger es to grab, tomar algo. Pero en Argentina coger es to have sex. Entonces es muy importante usar bien esa palabra acá. Coger, o también hay otro sinónimo muy coloquial y un poco vulgar, que es garchar. Garchar con alguien es coger con alguien, que es acostarse con alguien, ¿sí? ¿Y qué más tengo en mi lista? Tengo la palabra pajero. Es una palabra importante porque muchos estudiantes confunden la palabra pajero con pájaro y pareja. Son 3 palabras muy parecidas y muy diferentes. Pareja es couple, 2 personas, una pareja. Pájaro es bird, es el animal que vuela. Y pajero es wanker, perdón por mi pronunciación, pero es un insulto un poco, porque en español de Argentina hacerse la paja es masturbarse y pajero es una persona que hace eso. Pero también es un insulto en Argentina porque es como, Juan es un pajero, como nunca hace nada. Está todo el día jugando videojuegos y comiendo comida de delivery. Es un pajero, ¿sí? Y también de acá sale otra expresión muy coloquial, muy usada y un poquito vulgar, pero muy usada, que es decir me da paja. Como me da paja hacer esto significa me da fiaca hacer esto, no tengo ganas de hacer esto, ¿sí? Puedo decir tengo que ordenar y limpiar mi casa, pero no tengo ganas, me da mucha paja, no tengo ganas, ¿sí? O puedo decir, no sé, mañana es lunes, tengo que volver a la oficina, qué paja, como no tengo ganas, no quiero, ¿sí? O por ejemplo, estoy trabajando y se corta internet, digo, qué paja, no puedo trabajar, ¿sí? Es algo que tiene un origen muy vulgar, pero es muy usado en realidad, por lo menos entre las personas de mi edad, yo lo uso mucho. Bien, bueno, y esas son todas las palabras de hoy. No sé qué les pareció, si les pareció útil o no, espero no haber ofendido a nadie. Pónganme en sus comentarios qué les pareció el episodio de hoy y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Esto fue Hablando con Vos, un podcast para aprender español. Esto fue Hablando con Vos, nos vemos la próxima, por ahora adiós.